Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. En esta ocasión voy a estar solo. Mi hijo Ángel no pudo acompañarme por cuestiones de trabajo, pero con mucho gusto comparto contigo esta lección que tocaría el día 30 de noviembre, domingo 30 de noviembre, del programa de Ven Sígueme de la Escuela Dominical. Este domingo 30 en toda la República, por lo menos mexicana, es quinto domingo. Y pues tampoco tocaría presencialmente ver la lección, pero pues hay que leerla como quiera, ¿no? Hay que estudiarla, porque los quintos domingos le corresponde a los obispados abordar, tomar el tiempo y abordar el tema que ellos o la estaca les sugiera. Así es de que, pero a pesar de ello, pues nosotros como quiera tenemos que en casa leer la asignación que en este caso empezó, digamos, el día de ayer, 24 de noviembre, y que se tiene que estar leyendo y termina de estudiarse el día domingo 30 de noviembre. En nuestro caso, por ejemplo, además de que es quinto domingo, que no habría elección de escuela dominical, además tenemos conferencia de estaca, 29 y 30, así es de que bueno, dos razones muy poderosas para no tener la clase, pero como vuelvo a repetir, pues se necesita como quiera estudiarlo. Muy bien. Esta lección, queridos amigos, hermanos, esta lección lleva por nombre, ya el puro nombre nos dice mucho, ya el puro nombre en lo personal a mí me conmueve, el título me llega mucho por lo que dice, ¿no? Por lo que es. El título de la lección dice que él ha sellado, palabras bien dice, él ha sellado su misión y obras con su propia sangre. Él ha sellado su misión y obras con su propia sangre. Ya de entrada, queridos hermanos, este título a mí me pone así como que un poquito triste, porque, bueno, pues sabemos que José Smith fue el profeta restaurador de la Iglesia de Jesucristo, que a la postre recibió la instrucción de que se llamara la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ese es el nombre en la tierra, pero es la Iglesia de Cristo. Es la Iglesia que Cristo restauró tal y como en el pasado, antiguamente, la tenía Él. Y bueno, nosotros creemos, esa es nuestra fe, que José Smith fue el hombre llamado aquí en la tierra para restaurar esa iglesia, la de Cristo. Y bueno, el título ya nos pone en la etapa final, en el día final de la existencia terrenal de José Smith, cuando él murió, que fue en el año de 1844, 14 años después de que se había restaurado la iglesia. Recordemos que la restauración de la iglesia fue en 1830. Aunque bueno, desde la primera visión, 1820, bueno, pasaron más años, pero ya como iglesia restaurada fueron o habían pasado 14 años. 14 años, nada fáciles, por cierto, nada fáciles. Podríamos hacer una remembranza de todo, pero bueno, lo hemos visto a lo largo del año. De hecho, estamos ya por terminar el año lectivo 2025 y solo quedan el mes de diciembre. Después de esta clase quedará el mes de diciembre nada más.
y habremos terminado el curso de Doctrina y Convenios de este año. Así es que hemos visto todas las aventuras, peripecias, experiencias, anécdotas, relatos que han pasado a lo largo de estos 14 años y antes, ¿no? Pero principalmente en estos 14 años de Iglesia Restaurada. Hoy estamos en el 2025, ¿no? Si hacemos cuentas, tenemos 25 años del 2000, 70 años de 1900, perdón, 100 años de los 1900 y 70 años de 1830 a 1900, tenemos 195 años de la iglesia. Tal vez muchos podrían decir, bueno, es una iglesia joven, es una iglesia inventada, es una iglesia moderna, creada por alguien que se le ocurrió, pero de antemano sabemos, queridos hermanos, que otra vez es la iglesia restaurada de Cristo. Esta iglesia estuvo muchos años en la oscuridad, así lo dicen los profetas del Antiguo Testamento. Esos tiempos de refrigerio que hablaron en el Antiguo Testamento eran los tiempos de la apostasía, los tiempos después de la muerte del último apóstol en el Nuevo Testamento hasta la restauración de la iglesia. Todo ese tiempo fue de oscurantismo espiritual, porque no había revelación, no había a quien se le diera instrucciones para dirigir al pueblo. Fue hasta que José Smith recibe la visita angelical de Dios el Padre y Jesucristo que los cielos se vuelven a abrir y entonces volvemos a tener revelación. Nunca antes, queridos amigos, nunca antes había habido tal revelación otra vez después de esa época de la muerte del último apóstol en el Nuevo Testamento. No había habido. Estaban las escrituras y mucha gente las leía. Y a partir de ahí decían tener la autoridad para enseñar a partir de la lectura. Pero en realidad la iglesia no es de lectura nada más. La iglesia es de revelación. Ustedes y yo sabemos. No podemos vivir con la pura escritura pasada. La iglesia se va restaurando y el Señor aún continúa restaurando su iglesia. Muy bien, queridos hermanos. Bueno, pues la obra de José Smith había llegado a su fin. Pero ojo, la obra del hombre José Smith, porque la iglesia no terminó con la muerte de José Smith. Y eso es algo que debemos también resaltar. La gente, el populacho en esa época, pensó de una manera ilusa que si mataban al líder religioso de los mormones, porque así los llamaban ya desde esa época por el libro de Mormón, si mataban al líder religioso, iban a acabar con todo. Y no fue así. Tan no fue así que aquí estamos usted y yo ahorita estudiando Doctrina y Convenios. Mataron a José Smith, mataron a Hyrum Smith, 1844. Pero después de ello, la iglesia que se había prometido nunca más iba a desaparecer de la tierra, continuó. Continuó en las manos, en la dirección de Brigham Young. Esto será otra clase cuando hablemos cómo es que Brigham Young
recibe la instrucción y la iglesia acepta la revelación de que Brigham Young suceda al profeta José Smith. Esto lo veremos en otra clase. Pero la iglesia no terminó. Tan no terminó, hermanos, que Brigham Young, a la muerte en Carthage de José Smith y de Hiram, y que ya toma las riendas de la iglesia, decide emigrar y empezar otra travesía más, pero ahora a través de las montañas rocosas. Hermanos, esos lugares que ellos atravesaron eran muy complicados, eran difíciles. Y aunque empezaron en una primavera algunos, llegaron al invierno, a los crudos inviernos en las montañas, y muchos de esos hombres que emigraron de Nauvoo hacia Salt Lake City, que era el lugar que el Señor había destinado para establecer su iglesia, muchos murieron en el camino. Niños, mujeres, hombres, ancianos quedaron en el camino, y ahí los iban enterrando en la nieve, en los árboles, en donde podían, bajo las piedras, y ahí quedaron. Hay una ruta, por cierto, no, ustedes deben de saberlo, hay una ruta, por cierto, que eventualmente los miembros allá en Utah recorren como un recordatorio de lo poquito, porque obviamente no recorren todas las millas que recorrió los pioneros, pero recorren parte de ese sendero que ellos recorrieron antes de llegar ya casi a Utah. Y olvídense, es difícil. Y lo hacen en verano, cuando está el sol, cuando hay condiciones climatológicas y que dan permiso de subir a las montañas. Bueno, los hermanos que han ido a esas caminatas testifican de lo difícil que es el terreno. Ahora imagínense en época de invierno, con nieve. No me puedo ni imaginar. Aunque conozco la nieve, no me puedo imaginar el sufrimiento, el pesar, el dolor, la dificultad que ellos vivieron para llegar al lugar que el Señor les había preparado para continuar con la iglesia restaurada. Así es de que, queridos hermanos, bueno, entonces Brigham Young ya más adelante vamos a ver también que los saca de Nauvoo y los trae a el gran valle del lago Salado, a Salt Lake City, en el estado de Utah. Muy bien, ya entrando de lleno a la clase, después de este pequeño gran preámbulo, ya entrando a la lección, queridos hermanos, permítanme empezar a hablar de unas preguntas que vienen aquí. Hay una pregunta que nos hace y que quisiera abordar junto con ustedes. Recuerden, queridos hermanos, que esta clase pues yo la doy o la comparto con ustedes solamente como un hobby. La verdad es un hobby, porque en realidad yo sé que usted la lee en su casa con su familia, y ahí usted seguramente el Padre Celestial, por medio del Espíritu Santo, le revela a usted lo que usted y su familia necesitan. Así de que gracias por escucharme, gracias por verme, porque para mí eso también es un privilegio y un gusto. Y gracias por permitirme compartir contigo lo que yo también aprendo. Pero sin duda lo que tú aprendas cuando solo estés en tu hogar, en tu aposento, hincado, arrodillado o sentado con tu familia, puedas aprender, eso va a ser lo mejor que habrás aprendido en ese día, en ese momento.
lo que yo te pueda compartir, ojalá y te pueda ayudar a abrir tal vez el panorama del tema. Pero ya la revelación seguramente a ti el Padre Celestial te la va a dar sin reserva, en grandes cantidades. Y te va a bendecir la vida en la medida en que tú sigas esas revelaciones para ti. La pregunta es esta, dice, ¿qué sentido le habrías encontrado a aquellos trágicos acontecimientos? ¿Qué sentido, hermanos, le habríamos encontrado? Se refiere a las personas que estaban en Nauvoo y ellos habían cabalgado se habían entregado, habían cabalgado hasta Carthage porque ahí los habían citado. Ellos ya sabían que iban, de hecho las escrituras lo dicen, que iban como corderos al matadero. Ellos ya sabían que iban casi sabían que iban a morir en esa época, porque ya más antes habían estado encarcelados, pero los habían soltado, los habían librado o se habían librado. Esta no era la primera vez que iban a ser encarcelados, pero casi ellos sentían la muerte ya muy cerca. Y entonces la pregunta que se nos hace es, ¿qué sentido le habrías encontrado a aquellos trágicos acontecimientos? Yo en lo personal, queridos hermanos, he analizado esta pregunta y el sentido que le he encontrado o que le hubiera tal vez encontrado, obviamente basado en un testimonio de la iglesia, de la veracidad de la obra y misión de José Smith y los demás líderes pioneros de la iglesia, yo el sentido que le hubiera encontrado me parece es que el sentido que tenía era acercarnos, testificarnos, hablarnos de la veracidad de la iglesia. ¿Por qué? Todos nosotros, y me parece que si yo hubiera estado ahí en ese tiempo, hubiéramos amado a nuestro líder, lo hubiéramos respetado, lo hubiéramos escuchado. Y si hubiéramos sabido de que ya nuestro líder estaba preso y que estaba ya a punto de morir, seguramente nos hubiéramos arrodillado, hubiéramos clamado a Dios por él, nos hubiéramos vuelto un poquito más humildes. Si hubiéramos estado en esa época con el testimonio que entendemos que muchos de estos buenos hermanos tenían, seguramente hubiéramos caído de rodillas y le hubiéramos dicho al Padre Celestial: Padre, bendice a nuestro profeta. Sabemos que está en dificultades, pero sabemos que Él está en tus manos, bendícelo, etcétera, ¿no? No sé, se me viene a la mente eso ahorita. Creo que entonces el sentido era que pudiéramos ser un poquito más todavía humildes al arrodillarnos y confiar un poquito más en el Padre Celestial. Si no habíamos orado, si no habíamos testificado, si no habíamos seguido al profeta, creo que en ese momento muchos tuvieron la oportunidad de volcarse hacia Dios y entonces hablar con Dios y pedirle algo. Me traslado a mi época y pongo ahora a los desafíos y a los acontecimientos que tú y yo, hermano, estamos pasando en la familia, que a veces no son comparables para nada tal vez con esto del profeta, pero al final del día son pruebas. ¿A qué nos obliga? ¿Qué sentido tienen nuestras pruebas? Bueno, seguramente las mismas. Arrodillarnos, hablar con el Padre Celestial, ponernos en sus manos, solicitarle su ayuda,
en el entendido que sabemos que Él siempre quiere ayudarnos y Él siempre quiere bendecirnos. Y finalmente por eso dio a Jesucristo, nuestro hermano mayor, para que Él pagara por nosotros nuestros pecados y padeciera todos los dolores que íbamos a sufrir en la tierra. Entonces, el mismo sentido tendría hoy en día las pruebas que estamos pasando o los acontecimientos que estamos pasando en nuestros hogares. Lo mismo. Son para que nos podamos acercar más al Padre Celestial. Para que si estamos haciendo algo que no deberíamos hacer, pues lo cambiemos. O si nos falta hacer algo, que lo podamos hacer. Es decir, a veces dejamos de hacer cosas y a veces hacemos cosas. Dejamos de hacer cosas que deben hacerse y hacemos cosas que no deben hacerse. Bueno, en ambos tipos debemos alinearnos a Dios. Dejar de hacer lo que no tenemos que hacer y empezar a hacer lo que tenemos que hacer. Y esa es la manera en la cual creo vamos a poder encontrarle mayor sentido a los acontecimientos que nos estén pasando a diario. Así como pasó con estos buenos hermanos en Nauvoo. Y bueno, en el tiempo, en los días, en las horas. Obviamente en aquellos tiempos no había un celular para no estarnos comunicando o videollamadas para saber qué estaba pasando. Pero cuando la esposa Emma Smith vio a José Smith partir en un caballo cabalgando hacia la cárcel, debió haber sido de los momentos más tristes en la vida de Emma Smith. Igual de su familia, igual de los miembros. Como todos, seguramente había gente que por ahí cerca se puso feliz, pero los que amaban al profeta seguramente se pusieron tristes. Una tristeza según Dios, una tristeza que embarga el alma y el espíritu por la pérdida de alguien, ¿no? Entonces, estas pruebas siempre van a tener un sentido, y el sentido, a mi juicio, queridos hermanos, no, yo espero que tú puedas también anotar ahí en tu libreta las razones que tú le das al sentido que tenían estos acontecimientos en la vida de las personas, o el sentido que tienen las pruebas y acontecimientos negativos que pasan en tu vida. Continuando con la clase, queridos hermanos, más adelante empieza Doctrina y Convenios en la sección 135.3. Si me permiten leer un poquito sobre esto, dice así: José Smith, el profeta y vidente del Señor, ha hecho más por la salvación del hombre en este mundo que cualquier otro que ha vivido en él, exceptuando solo a Jesús. Estas palabras a mí en lo personal me han llenado y me han llegado al fondo de mi ser desde hace muchos años. A decir verdad, estando en la misión, yo serví una misión en 1987 en Guadalajara, Colima, Michoacán, por ahí en esa región del Bajío. Y desde esa época, hermanos, que yo leí completamente la historia de José Smith, me llegó estas palabras, porque pone a José Smith en segundo plano, en segundo lugar, después solamente de Jesús. ¿Se imaginan ustedes esto? O sea, José Smith es la persona que más ha hecho por la humanidad, solamente exceptuando a Jesús. Y lo voy a decir con mucho respeto a todos los premios Nobel de la paz. Más allá de los premios Nobel a la paz, que mis respetos, porque son hombres que han hecho algo bueno
y que por eso se han ganado el premio de alguna o de otra manera, yo creo que José Smith se lo hubiera ganado en aquella época y seguiría liderando, según las palabras del versículo 3. ¿Qué es lo que hizo por la humanidad José Smith que lo pone en segundo plano después de Jesucristo? Tan sencillo, hermanos. Él fue el que continuó las enseñanzas de Cristo y que puso a la iglesia de Jesucristo sobre la tierra otra vez. Por eso es que Él ha hecho más por la humanidad, porque la iglesia ha resuelto la vida de muchos, porque el evangelio de Jesucristo que aquí se enseña en la iglesia de Cristo ha ayudado a mucha gente a que sea más feliz, a que tenga paz, a que esté más contenta y unida en su hogar con sus hijos y su familia. Si algo tiene la iglesia es que su prioridad son las familias. La prioridad, hermano, no es ser presidente de estaca, ¿eh? La prioridad no es ser obispo. La prioridad no es ser un 70, ni obtener alguno de estos llamamientos que son importantes, son buenos, hacen mucho, pero esa no es la prioridad. Y si alguna autoridad me está viendo, lo digo con mucho respeto. No es esa la prioridad del miembro de la iglesia. La prioridad es tu familia, mi familia. Esa es la prioridad. Y la iglesia ha hecho más por muchas familias en el mundo que cualquier otro proyecto o iniciativa que se haya iniciado en la tierra. Tan simple como la noche de hogar, tan simple como la oración familiar, tan simple como la comulgación cada semana, tan simple como eso. Esas tres cosas que no ayudan a unir familias. Claro que sí. ¿Qué proyecto en el mundo existe que haga lo mismo? El de comulgar cada semana en la Santa Cena, el de poder renovar nuestro espíritu cada semana. ¿Qué proyecto hace eso? ¿Qué proyecto te pone en paz cada semana con Dios? ¿Qué proyecto? Es por eso que la iglesia de Jesucristo, que José Smith tuvo la encomienda de restaurar, ha hecho más por la humanidad que cualquiera otra cosa. Y seguirá haciendo. Y seguirá haciendo bienes y para bienes para las familias. Ya sean familias de una persona o ya sean familias de 20 personas. Papá, mamá y 18 hijos. No importa el número. Si la familia vive el evangelio, la familia mantendrá la esperanza siempre de la eternidad y serán felices en la tierra. Conozco familias así, que el hermano no ha tenido llamamientos importantes, o de esos que decimos importantes, porque todos son importantes. Digamos, no ha tenido llamamientos de mayor responsabilidad, pero ha enviado a sus hijos a la misión. Se han sellado en el templo. Son autosuficientes y siguen unidos. Imagínense, ¿qué más un padre o una madre le podemos pedir a la vida, a Dios? ¿Qué más? Creo que si alguien tiene hijos firmes y fuertes en Sion, si alguien tiene hijos autosuficientes y si alguien tiene hijos que tienen también familias unidas,
pues creo que la felicidad incluso no se podría medir, es muy grande. Entonces, queridos amigos, por eso es que a José Smith se le considera el hombre después de Jesús que ha hecho mucho más bien a la humanidad que cualquiera otra, que cualquiera otro. O sea, obviamente exceptuando a Jesús. Continuando, hermanos, con lo que dice la clase, voy a continuar analizando con ustedes parte de esta lección, de manera que podamos ir comentando todo esto. Hay un himno, hermanos, hay un himno que tiene historia. Hay un himno que tiene contexto. Y es el himno de Un pobre forastero. En lo personal siempre me ha gustado. Cuando supe y leí sobre el contexto y de este himno, y sobre todo que fue el himno que estaba cantando José Smith y Hyrum Smith, cobró doble sentido, cobró doble significado ese himno en mi vida. Quisiera compartir contigo un poquito de las palabras que dice este himno. No sé cantar muy bien, quisiera compartir contigo un poquito de mi canto, pero no soy el mejor cantante, así es que leeré solamente lo que dice ahí. Dice: un pobre forastero vi por mi camino al pasar, él me rogó con tanto afán que no lo pude rechazar. Su nombre, su destinación, su origen no le pregunté, mas cuando su mirada vi, le di mi amor, no sé por qué. Qué palabras tan ciertas, ¿no? De este hermoso himno. No sabía quién era, no sabía cómo se llamaba, no sabía de dónde venía y para dónde iba, no sabía su origen ni su destinación. Simplemente lo vi y lo quise ayudar. Hermanos, creo que este mensaje al final del día es el que nos dejó José Smith. No importa quién, no importa cuándo, no importa cómo, no importa dónde, hay que ayudar y servir. Recuerdo una anécdota de las tantas que relataba José Smith, que dijo que en una ocasión alguien le pidió su chaqueta, su chamarra, y dijo: no importa que me quede sin nada, pero se la doy. Ese era el corazón de José Smith, queridos hermanos. Por si alguna vez han leído las anécdotas de José Smith, él era un hombre noble, era un hombre como lo define el himno de Un pobre forastero. Era un hombre que no se fijaba en nada para ayudar. ¿Qué enseñanza puedo yo tener de este himno? Bueno, creo que mucho. Hoy en día tenemos un nuevo concepto que es la administración. La administración a nuestros hermanos. Anteriormente se llamaba orientación familiar. Hoy se llama administración, y creo, sin lugar a dudas, que tiene mayor sentido la palabra administración que la palabra orientación familiar. No solo en el contexto de la palabra, sino en la práctica de la palabra. Es más pragmática. Hay más ejercicio
llega más a las personas la administración que simplemente la orientación familiar. No orientamos, ministramos. Y la administración implica servicio. La administración implica acompañamiento. La administración implica sostener a la persona. Eso es la administración. Un pobre forastero vi al pasar. ¿Cuántos de nosotros hemos visto pasar un pobre forastero y lo hemos juzgado? Lo peor del caso es que a veces lo hemos juzgado, diciendo que está así por sus decisiones, por sus malas decisiones. Pero eso no es lo que enseñó Jesucristo, ni el himno de mi pobre forastero, o de un pobre forastero. Enseñaron todo lo contrario. No me importa de dónde vienes ni para dónde vas. No me importa qué haces o qué has dejado de hacer. Solamente quiero ayudarte. Y entonces, queridos hermanos, este himno estaban cantando el profeta en el momento en que irrumpen en contra de ellos. Y hermanos, lo demás es la consecuencia de ese ataque letal contra José Smith. Ellos, después que están encerrados en la cárcel y están cantando y los tratan de protegerlos en otra habitación, el populacho entra y cuando están forcejeando con la puerta, Jairo Smith recibe un primer disparo y cae. Y José Smith suelta la puerta y se va con su hermano, lo abraza, lo levanta y le dice, oh querido hermano. Y entonces había una ventana ahí cerca y él se acerca a la ventana y ahí los populachos lo ven y le disparan a José Smith, hiriéndolo de muerte. Cae tras la ventana al cerca de la casa y abajo otras personas más le disparan a quemarropa para terminar con lo que tal vez ya había terminado su vida. Y de esa manera, José Smith, cantando el himno de mi pobre forastero, abrazando a su hermano, digo yo, como la última gran enseñanza que nos deja José Smith es que él muere. Muere en manos de la gente, del populacho. Queridos hermanos, José Smith selló con su sangre la obra y la misión que se le habían encomendado. Quiero ser muy enfático en esto. A José Smith no se le ocurrió crear una iglesia. No fue una idea loca de José Smith crear una iglesia y que después haya sido una buena iglesia. No. A José Smith Dios le encomendó la restauración de su iglesia. Así es de que ante esa gran verdad, queridos hermanos, estamos en la iglesia de Cristo. José Smith solamente hizo lo que el Señor le iba diciendo hasta el último día de su vida, hasta el día en que él selló con sangre su testimonio. Más adelante, hermanos, y ya casi para ir terminando con la lección, permítame un segundo, de repente cuando trabajamos con la tecnología, yo a veces me pierdo un poquito, así es de que
Eh, déjenme encontrar nuevamente la lección. Estamos en la clase. Estamos hablando de el último día de José Smith en la tierra. Ahorita vamos a entrar a la sección 136, que es otra sección muy interesante. Vamos a llegar a ella. Y en esa sección, queridos hermanos, nos habla algo también muy bonito con respecto a la manera en que se organizaron los miembros de la iglesia para el traslado o la caminata que iban a iniciar hacia Salt Lake City, Utah. Muy bien, estoy casi llegando a la sección. Dice el encabezado de esta parte de la clase, dice: puedo ayudar a cumplir la voluntad del Señor al seguir su consejo. Este es el encabezado que trae antes de iniciar la sección 136. Y entonces dice así: después de la muerte de José Smith, los santos fueron expulsados de Nabú. Los corren. Ahora afrontaban un viaje de 2100 kilómetros. Imagínense, 2100 kilómetros. Digo, los que pueden dimensionar esto era mucho. Y caminando, o empujando carretas o a caballo. Por eso es que no llegaron en 1, en 2, en 3 días. Fueron meses de caminar. Porque además no iban, otra vez, no iban en un terreno fácil. Otra, no iban en un clima adecuado. O sea, tenían todo en contra. Sin embargo, ellos emprendieron este viaje. Dice: a través de una región desértica e inclemente. A Brigham Young, que era el presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, le preocupaba cómo podrían sobrevivir los santos a aquella travesía. O sea, José Smith sabía de la dificultad que iba a enfrentarse toda la compañía, toda la gente para llegar a Salt Lake. Pero era el mandato del Señor. Yo no sé ustedes y yo, queridos amigos, cuando a veces el Señor te ha dicho o me ha dicho: hay que hacer esto, ya sea a través de un líder o a ti mismo, tienes que vender esto. No, digo, por decir algo, ¿no? O tienes que donar esto, comparándolo esto con un sacrificio, ¿no? O no sé, tienes que salir de esta ciudad porque allá vas a encontrar trabajo. Oye, padre, pero allá no tengo a nadie, no hay nadie, no tengo nada. Todo está aquí, lo poco que tengo está aquí. Pero tú tienes la impresión de que es allá donde tienes que ir. Y que no va a ser fácil llegar. Bueno, algo así estaba pasando aquí. Brigham Young sabía que no iba a ser fácil llegar, pero tenían que hacerlo. Había sido el mandato del Padre Celestial. ¿Tú qué harías, querido hermano? ¿Tú qué harías? Si hubiera sido Brigham Young, ¿tú qué harías? O si hubiera sido tú parte de eso, de ese pueblo en Nauvoo expulsado, ¿qué hubieras hecho? ¿Te hubieras quedado en Nauvoo y hubieras renunciado a la iglesia y decir: no, yo ya no sigo, yo aquí me quedo? Que de hecho, uno que otro se quedó en Nauvoo. Ya no quisieron seguir. Pero la gran mayoría, si no es que un porcentaje casi completo,
salió, sabiendo de las inclemencias, arriesgándolo todo, todo por la fe en Jesucristo. Como hace unos años nos dijeron, con fe en cada paso. Así ellos, cada paso que daban era un paso más o un paso menos de la gran travesía que tenían que hacer. Pero y a pesar de que veían que a veces morían sus animales, sus familiares, y que no había tanto de comer, ellos no perdieron la fe, ellos siguieron. ¿Has estado tú así algún momento? ¿Qué has hecho, hermano? ¿Qué hemos hecho? Bueno, yo creo que lo mismo que hicieron ellos haríamos nosotros. Pedir a Dios su ayuda. Pedir a Dios su protección y seguimos, Padre, hasta donde podamos llegar. Y si llegamos al final, qué bueno. Y si no llegamos, se intentó llegar. Así es de que, queridos hermanos, Brigham Young sabía de este problema que se iban a enfrentar, pero él dijo, es allá a donde tenemos que ir. Quiero compartir con ustedes esto que trae aquí la lección, que dice, este será nuestro convenio. Esta es una de las lecciones que viene en el libro de Santos. Permítanme compartir con ustedes un poquito de lo que dice aquí. Dice, en febrero de 1846, Brigham Young dirigió una compañía de vanguardia formada por 300 hombres seleccionados que cruzaron el helado río Mississippi. Esa es otra. El río Mississippi, que está ahí al lado de Novo, estaba congelado. En ese momento su plan era llegar a un lugar de refugio en las montañas rocosas ese verano y plantar cosechas para alimentar a las personas que llegarían después, ese mismo año. No obstante, durante los meses posteriores, las cosas no salieron según lo previsto. Sigue, obviamente, la lección de Santos, de este libro, hermanos, de Santos, pues continúa. Traten de leer este capítulo completo. Y no sé si les ha pasado que a veces planeamos y no salen las cosas como queremos. Bueno, así pasó con Brigham Young. Él había planeado, más o menos ya tenía pensado dónde iba a detenerse, qué iban a hacer, y esperar a los demás, y así, ¿no? Ir preparando el camino. Pero las cosas no salieron, hermanos. Las cosas no funcionaron como él había pensado. ¿Por qué? Bueno, eso no nos lo dice, pero no funcionaron como lo habían planeado. Y hermanos tuvieron que hacer, porque no se quedaron en medio de las montañas, tenían que seguir. Seguramente consultaron al Señor N veces, muchas veces, seguramente, para poder llegar a donde querían llegar. Y tuvieron que haber platicado y haberle puesto al Padre la situación, Padre, pues hasta aquí estamos, pero mira, ya nos pasó esto, ya nos pasó aquello, no sabemos qué hacer, se nos acabó esto, se nos acabó aquello, ¿a dónde vamos? Como Nefi, ¿no? Cuando fue a preguntarle a su padre, ¿no? Y había roto su arco, ¿hacia dónde voy a cazar? ¿Dónde están los animales para que yo encuentre comida? Lo mismo sucede en la vida de todos nosotros. Siempre hay momentos en donde no tenemos ciertamente la respuesta. Y tenemos que preguntar. Tenemos que ir a quien todo lo sabe, que es el Padre Celestial. Lo mismo le pasó a Brigham Young. Él llegó un momento en que algo pasó que tuvieron que detenerse y volver a preguntar. Y reacomodar todo. Y replanear todo. Para poder continuar con su camino, que era su meta, llegar hasta el gran valle del lago Salado. Ya casi estamos por terminar, queridos hermanos.
Y bueno, en esta parte final el manual dice que tengamos presente estudiar la sección 136 y teniendo una pregunta en mente, dice, la pregunta es, ¿qué consejo encuentras que pueda ayudar a convertir una prueba difícil de tu vida en una importante experiencia espiritual? O sea, al estar leyendo la sección 136, queridos hermanos, hay que tener en mente esa pregunta, ¿qué podríamos hacer si nos tuviéramos que enfrentar a una prueba en nuestra vida para cambiarla y no verla como prueba, sino convertirla en una experiencia espiritual? Por ejemplo, perdiste tu trabajo. Por ejemplo, murió un familiar repentinamente. Por ejemplo, estás teniendo problemas fuertes con tu compañero, con tu compañera. Ejemplo, tu hijo ya no quiere continuar estudiando. Tu familia está un poco desintegrada. Ves que cada quien, o sea, imagínate cualquier situación difícil de tu vida y pregúntate, ¿cómo podría yo hacer que esa experiencia que me está pasando de prueba negativa la pueda yo convertir en una experiencia espiritual que no solamente recuerde yo, sino que la pueda plasmar algún día y que quede en la posteridad para mis nietos? Vamos a ver parte de esa sección 136 porque con ese espíritu hay que leer esta sección, la 136, con el espíritu de encontrar las formas en cómo poder cambiar algo negativo en una experiencia espiritual. Para ello voy a ir a la sección 136 y voy a compartir con ustedes solamente algunos versículos, no todos, como un ejemplo de cómo ir tal vez analizando para hacer este estudio, ¿no? De cómo convertir algo negativo en una experiencia espiritual. Por ejemplo, en el versículo 10 dice, emplee cada hombre toda su influencia y sus bienes para trasladar a este pueblo al lugar donde el Señor establecerá una estaca de Sión. Utilice cada persona su influencia. ¿Qué es la influencia, hermanos? Pues es en donde nosotros tenemos control o capacidad de decidir, ¿no? Cuando tengo yo influencia en un hijo es porque yo puedo hacer que él pueda retomar un camino o pueda entender un concepto o aprender algo, ¿no? Porque tengo influencia en él. Y así dice, todo aquel hombre que tenga influencia, dice, ocupe sus bienes. ¿Para qué? Para trasladar a los demás. A ver, hermanos, ¿qué nos está sugiriendo este versículo 10? Que todo aquel hombre o mujer que sea capaz de poder influir en otra persona, positivamente hablando, no solamente lo haga con palabras, sino también con hechos. Tengo yo un carro, ¿cómo puedo yo hacer que ese carro cobre valor? ¿Y cómo puedo hacer que la situación que tal vez está viviendo yo incluso en ese momento difícil con mi hijo pueda cambiar si yo ayudo a otra persona? Me parece que este versículo 10, entre otros consejos, pudiera ser que cuando yo esté pasando por un problema, ayude a los demás. Podría ser un cuanto tanto descabellado pensar, bueno, ¿cómo voy a ayudar si yo estoy en problemas? Bueno, es que es la manera en que el Señor lo ha revelado. Y me parece que tiene cierta lógica, aunque no deberíamos entenderlo por la lógica, tiene cierta lógica.
¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos el bien, nos olvidamos de nuestros problemas. Ese es uno de los consejos que las autoridades a lo largo de toda la vida nos han dado. Yo recuerdo que nuestros líderes de hace muchos años así nos enseñaban. ¿Te quieres olvidar de tus problemas? Ayuda al de enfrente. ¿Te quieres olvidar de tus problemas? Ve y ministra. Y verás a veces que los problemas del de enfrente son mayores que los tuyos. Cuando tú veas eso, los tuyos los vas a ver mucho más pequeños. Entonces, queridos hermanos, la sección 136 hay que irla leyendo con ese espíritu, con el espíritu de buscar qué me puede enseñar esta sección, qué me puede enseñar esta sección, para que cuando yo tenga problemas, yo los pueda moldear, acomodar y convertirlos en una experiencia espiritual para mí. Queridos hermanos, esta es la lección del día de hoy. Me he sentido muy feliz de compartirla contigo, pero sobre todo me he sentido agradecido con el Padre Celestial de estar aquí parado, de que Él me dio la vida el día de hoy, de que tengo las escrituras a la mano y de que tengo tu amistad y tu atención. Doy gracias a ello y hoy testifico que José Smith fue un profeta de Dios. Restauró la iglesia, vivió grande y murió grande. Selló su testimonio, su obra y su misión con su propia sangre. Hoy es un mártir de la iglesia, pero sobre todo es y fue y será el profeta restaurador, no cualquier profeta, el profeta restaurador de la iglesia de Jesucristo. Lo comparto y hago esto en el nombre de Jesucristo. Amén.